Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, que además de su trabajo en materia electoral, que es muchísimo y muy importante, se dio tiempo de escribir esta novela que se llama Las heridas. Las heridas, y que de manera novelada habla de un capítulo que él, ahorita nos lo va a decir, interpretó en su momento como un cierre de la historia política contemporánea de México. Ahorita nos lo va a platicar, que es la elección presidencial de 1988, y de manera novelada habla sobre ese episodio y sobre su significado histórico. Magistrado, gracias por estar acá. Alejandro, muchas gracias por recibirme. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias. ¿Quién es Ubalda? Porque la novela se centra en esta mujer, sí, que es un personaje ficticio. Es un personaje metafórico. Ajá. Un personaje que nos está recordando particularmente las luchas históricas que ha tenido la izquierda. Hay que recordar que hasta hace unas pocas décadas la izquierda estaba proscrita en México, y que no será hasta la reforma de 1977 en que el Partido Comunista Mexicano obtiene su registro y, bueno, todas las transformaciones históricas que ha vivido la izquierda a lo largo del siglo XX. Y Ubalda atravesó por toda esa lucha de los 60, 70 hasta esta Ubalda reforma. Es una metáfora de las luchas de la izquierda y sobre todo de cómo ha ido pasando de la proscripción hasta, vamos a decirlo, hasta la formación del PRD en 1989, que yo pienso que ese es el momento en el cual se institucionaliza y normaliza completamente ya la izquierda. En una época en la que México se convulsionó de manera importante, se sacudió, porque en aquella elección de 1988 y el entorno del fraude electoral, que si Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección, pero le reconocieron el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, entonces el responsable de conducir el proceso electoral era el secretario de Gobernación, hoy incrustado en el gobierno de López Obrador. ¿Cómo entender todo esto? Era otro México, eso es importante y hay que hacerlo notar. Era otro México, era un México diferente, y esta novela es una novela evocativa de mi juventud, de las calles que yo caminaba, de los olores que percibía, de los lugares, de las cosas, simplemente cosas como Pac-Man, ¿no? Aparece ahí en la novela, cuestiones que incluso por aquí, por ejemplo, había un tomboy enfrente del Parque Hundido, muy icónico, ¿no? Entonces parte de la novela pasa en el tomboy. Tratar de recordar un México que se ha escapado, también recordar que este era un país muy conservador, esa es la verdad. En los años 80 era un país con otras fórmulas, un país previo a los derechos de la mujer, un país previo también a todos los temas que tienen que ver con los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Es también evocativo de esa sociedad y también de la lucha política, que era otro México, era un México donde era la voz de un solo hombre. Hay que recordar que en esa época el presidente de la República tenía una voz que mandaba sobre todos los poderes del Estado, incluyendo las autoridades electorales. La Comisión Federal Electoral estaba presidida por el secretario de Gobernación. Esto es algo que los chavos ahora no podrían creer. El Tribunal de lo Contencioso Electoral era un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación. Es decir, al final del día, el Poder Ejecutivo mandaba sobre las autoridades electorales. Mucho se ha avanzado. También hay que evocar ese tiempo para recordar las grandes luchas que llevaron a un sistema mejor, imperfecto, pero sin duda mejor. ¿Y no hay un poco, Felipe, las ganas de regresar a este control? Mira, yo creo que lo tenemos en el ADN cultural. Okay. Hay que recordar que venimos de un pasado histórico donde dos grandes culturas nos formaron, ¿no? Por un lado, España con su imperio, después por el lado de los mexicas, pues el Tlatoani poderosísimo, ¿no? Claro que tenemos en el ADN cultural la posibilidad de regresión. Por eso lo importante no deben ser las personas, sino las instituciones.
Por eso el camino después del 88 fue tan interesante y tan especial en la historia de México. Después de lo que pasó en el 88, en lugar de llamar a la rebelión o en lugar de llamar a, yo qué sé, a cualquier vía ilegal, lo que se toma como decisión es ir construyendo instituciones democráticas que evitaran que ese fraude se volviera, en la medida de lo posible y de lo histórico, a llevar a cabo. Y eso me parece que hizo la gran diferencia. Hoy tenemos un INE y un Tribunal Electoral independientes, autónomos, y tenemos una fórmula en la cual el presidente de la República ni siquiera interviene en la designación de los consejeros o de los magistrados electorales, ¿no? Y siempre hay peligro de regresión. Eso también hay que decirlo. ¿Qué tan importante es ese voltear hacia atrás? Porque de repente creo que se nos olvida que lo que vivimos es consecuencia de lo que ocurrió antes. ¿Qué tan importante es voltear hacia atrás y entender en dónde estamos parados a partir de ese análisis y de ese desarrollo que cuenta? Para mí es muy importante recordarlo. Yo cuento en el prólogo de esta novela que a mí se me ocurre escribirla porque el día que le entregamos la constancia de mayoría, es decir, de presidente electo al actual presidente de la República, pues justo sentí que se estaba cerrando un ciclo de 30 años. 30 años habían pasado desde 1988, justamente un ciclo en el cual al fin se conseguía que un líder de la izquierda fuera presidente de la República. Y me di cuenta, platicando con algunos de mis colaboradores más jóvenes, que no recordaban, que no sabían, que no habían vivido, obvio, era tema de juventud, el 88. No vivieron esas manifestaciones que a todos nos sacaban el aliento, claro, porque no era normal que la gente saliera a protestar, no era normal que se llenara el Zócalo, no era normal que se interrumpieran los discursos del presidente de la República con abucheos, con gritos. Bueno, un antecedente del 68, por ejemplo, claro, ¿no? De la claro, protesta, sí, de lo que podía ocurrir. Ese México, la verdad que ahora suena pasado, siempre está latente. Tenemos que recordarlo y recordar justamente que las instituciones democráticas, lo mismo que la democracia, nunca están terminadas, nunca están acabadas. Tenemos que seguir trabajando para mantenerlas. Todos como ciudadanos, claro, no olvidarlo, ¿no? Porque luego lo dejamos nada más para allá. No, yo lo que les digo a mis alumnos es que la Constitución es horizontal, no es vertical. No es una Constitución que le den a la gente. Todos construimos Constitución. Claro. El magistrado habla del riesgo de regresión, de regresar a aquellos tiempos. A mí sí me tocó vivirlo. ¿Qué diferencias hay en el ejercicio del poder, particularmente del poder presidencial, de aquel 1988 a este 2024? 88, 82, a este 2024. A ver, creo que el tema es muy interesante, lo he reflexionado desde una perspectiva constitucional y me parece que justamente son todas las instituciones autónomas que le han quitado facultades en los hechos al Poder Ejecutivo. Es decir, por ejemplo, las elecciones ya no las organiza el Poder Ejecutivo. Banco de México es autónomo del Poder Ejecutivo, ¿no? Y sobre todo, las fórmulas de respeto a la división de poderes, ¿no? Me queda claro que a los mexicanos nos queda claro que no es el Ejecutivo el que está resolviendo los asuntos en el Poder Judicial Federal. ¿Esto qué significa? Que se está viviendo con imperfecciones y sin duda siempre pudiendo mejorar un mucho mejor sistema que el de los años 80, donde este era el país de un solo hombre, por supuesto. Ahora, vamos a decirlo, se ha ido evolucionando hacia una nación más democrática, pero siempre tenemos que recordar el pasado. Pero no hay también, por lo menos, la añoranza desde la presidencia de la República, para ser claros, de ejercer ese poder de un solo hombre y ese control, claro, desde allí. A ver, yo creo que siempre, vamos a decirlo así, el poder no se autorregula. Vamos a decirlo así. Como yo soy profesor de constitucional, siempre le digo a mis alumnos justamente eso. Por eso la fórmula de la Convención de Filadelfia en 1787 de hacer una división de poderes y que haya pesos y contrapesos es tan importante y es la única que ha funcionado, ¿no? Porque esperar
que el poder se autorregule y se autolimite, pues a veces funciona, a veces no, hay gente buena, gente no, días buenos y días malos, pero división de poderes, organizaciones autónomas, eso es lo que sí ha funcionado por más de 2 siglos, eso sí. Muy importante, el poder no se autorregula y por eso es importante que haya contrapesos con los otros poderes y con organismos autónomos, ¿no? Que le quiten atribuciones a ese poder unipersonal del presidente de la República en México. A eso, señores, a eso se le llama Estado, el Estado mexicano conformado por todo eso. Y debemos aprender a valorarlo y me parece que ese es el valor de esta novela. Exactamente. Para sopesar bien su importancia y no perderla. Siempre perfeccionarla, siempre mejorarlo, pero no echarlo para atrás. Eso. Y bueno, y como es una novela, pues espero que también resulte divertida. Espero que sí. Exactamente. Rápidamente digo ya que andamos en la nota, ¿verdad? Sí, ¿no? Por favor. Faltan magistrados del tribunal. Sí. ¿No pone eso en riesgo la función del propio tribunal de cara a la elección presidencial? La respuesta contundente es no. Ajá. Es decir, es verdad que el Senado de la República no nombró magistrados de la Sala Superior. En términos de lo que establece la Constitución, se necesitan 7, y ahorita somos 5. Pero también la ley establece que al menos 4 podemos tomar cualquier tipo de decisión del tribunal, salvo una muy importante, que es la declaración de validez de la elección presidencial. Pero para esa cuestión podemos aplicar la misma ley, es decir, porque para esta decisión necesitamos al menos ser 6 magistrados en Sala Superior. Pero la propia ley establece que para el caso en que se necesite un magistrado más, llamamos al magistrado más antiguo y si no, al de mayor edad, al magistrado regional más antiguo o de mayor edad. Es decir, que esté en funciones. Es que esté en funciones actualmente, que son magistrados, todos los magistrados regionales que pasaron por un proceso de selección idéntico al de la Sala Superior y que son conocidos por las partes y por los justiciables, por los partidos, por el Congreso, es decir, no se sacaría de la manga a nadie. El magistrado de mayor antigüedad o el de mayor edad sería llamado para integrar el Pleno muy probablemente. Y entonces se puede declarar la validez de la elección. Con plena legitimidad. Perfecto. Magistrado Felipe Lamata, gracias. Un gusto, Alejandro. Las Biblias lo encontramos en todos lados. Todas las librerías. Sí, ya está desde hace rato. Así que vayan por él. Es importante no regresar al pasado. Gracias, Felipe. Vamos a la pausa. Muchas gracias.